Estamos en el versículo 34. ¿Lo tienen? Capítulo, mi hermano, por favor lo repite. Bueno, los que estamos en la serie, estamos en el capítulo 10, versículo 34, estamos en a Pedro metido en la casa de Cornelio, ¿verdad? Sobre los bautismos, el lugar que siempre vamos a los bautismos está cerrado, que es allá a la orilla del 30 por la calle Zion, está cerrado. Así que el próximo martes estaré enviando a 12 espías que vayan a recorrer la tierra para ver si encuentran algún lugar aquí cerca, porque el asunto es que para nosotros necesitamos un lugar que haya bastante estacionamiento. Por eso se había escogido ese lugar, porque hay bastante estacionamiento. Pero voy a mandar al pastor Richard y algún otro de los pastores que vayan a buscar, es decir, tener una segunda opción, que si por A o por B no se logra abrir para el 30 de agosto el lugar de allá, tener ya un segundo lugar para ir a los bautismos. Pero que se van a hacer, se van a hacer. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hasta ese momento Pedro pensaba que nada más era la nación de Israel la favorecida, pero ahora dice: en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y agrega Pedro: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Padre, abre nuestro entendimiento para que tu palabra pueda edificarnos, fortalecernos, animarnos. Señor, largo es el camino, pero tú nos ayudarás a llegar hasta el final. Que esta palabra llegue, Señor, a cada oyente, a todos aquellos que de alguna manera la están escuchando, de algún medio la van a recibir. Que sus vidas sean bendecidas en el poderoso y glorioso nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. En el mensaje anterior dejamos a Pedro en la casa de Cornelio, ¿se acuerdan ustedes? Ahí lo dejamos y no se ha movido todavía. Llegamos a este domingo y todavía Pedro está en la casa de Cornelio. Con una pregunta, ¿por qué me habéis hecho venir? ¿Por qué me habéis hecho venir? Esta es la pregunta que Pedro está formulando. Y nosotros decíamos: ¿por qué hizo esa pregunta? ¿Por qué no comenzó inmediatamente a hablarles de Jesucristo?
siendo que el llamado que el Señor le hizo a Pedro, y que por supuesto también nos los ha hecho a nosotros, es: dejen las redes y los voy a convertir en pescadores de hombres. Vayan y prediquen este santo evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Entonces la pregunta que viene, es decir, para nosotros que estudiamos la Biblia, como que carece de fundamento. ¿Por qué me habéis hecho venir? Es como que usted se esté muriendo de hambre, manda a traer la que le hace la comida y todavía le pregunta: ¿por qué me ha hecho venir? Si lo que usted lo que quiere es que le hagan comida. Entonces, ¿por qué me habéis hecho venir? Una pregunta que no tiene sentido. Y escuchen bien, por lo menos hay dos opiniones. Una de ellas es que Pedro acaba de tener un encuentro sobrenatural en la azotea de la casa de Simón el curtidor. Un encuentro con Jesús de Nazaret. Y luego dice que el Espíritu vino y le habló, y el Espíritu le dijo: tienes que hacer esto. En otras palabras, como que Pedro ahora sí, a pesar de que Pedro unos años antes había sido bautizado con el Espíritu Santo, pero que como que Pedro todavía le faltaba ser guiado por el Espíritu Santo. Así que algunos opinan que Pedro simplemente está esperando órdenes de arriba, qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo y cuándo tiene que hacerlo. ¡Aleluya! Si esa fuera la respuesta, magnífico, Pedro. Te felicito, Pedro, que te estás dejando guiar por el Espíritu Santo. Pero más sin embargo, cuando avancemos en nuestro estudio, nos daremos cuenta que parece ser que no era esa la situación de Pedro, sino que a pesar de todo lo que había sucedido allá en la azotea de la casa de Simón el curtidor, y que el Señor le dijo: no llames inmundo lo que yo he santificado, y que el Espíritu Santo le dijo: no dudes ir con ellos, a pesar de eso todavía habían residuos, secuelas del prejuicio que Pedro tenía. Y eso no le permitía hablar abiertamente del evangelio a alguien o a algunas personas que él consideraba que no eran dignas de recibir de alguna manera directamente algo tan precioso como es el evangelio. Yo quiero detenerme un segundo aquí, porque cuando nosotros pensamos en el evangelio, creo que muy pocos han valorado lo que realmente es el evangelio. El evangelio, dijo Pablo, y así lo dijo Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Eso es lo que Pablo expresa del evangelio, que no se avergonzaba porque era el poder de Dios para salvación. Pablo expresaba de la gran bendición que había recibido por el evangelio y que ahora era parte del pueblo del Señor por medio del evangelio. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor mismo, cuando predicaba el evangelio que nosotros hoy predicamos, el Señor muchas veces habló de que las personas que no eran dignas de recibir el evangelio, no se les hablara del evangelio? A tal punto que cuando el Señor dijo: vayan, prediquen, enseñen y sanen, entren a una casa y digan: paz a vosotros. Y si ahí no los reciben bien, sacúdense los pies y váyanse. Simplemente esta gente no es digna de recibir el evangelio de Jesucristo. Hermanos, nosotros como que estamos al revés, como que estamos a la inversa, porque yo me acuerdo en mis primeros años de cristiano, no de cristiano, pero cuando comenzaba a amar el evangelio, que cuando una persona pecadora, cuando una persona malvada llegaba a la iglesia, Dios mío, y uno quería que ese se convirtiera, el primer error que cometíamos era decir: bienvenido, don Julanito de tal, el señor Adán Hernández, el señor Adán Hernández, que es en este momento el adorno de este culto. ¿Cómo semejante impío, pecador, hijo del diablo va a ser el adorno del culto?
Estoy hablando cuando era convertido, ahora es una bendición. Pero ¿cómo es posible que el pecador malvado, cara de encarado, con una pistola acá, con un machete, cara de malo, y decimos que es el adorno del culto? No tiene sentido, no tiene sentido. Si es un pecador, es que un candidato del infierno. ¿Estamos oyendo? ¿Y qué pasaba? Que a la hora que cada hermano pasaba, porque en aquel tiempo se subían 1000 personas al púlpito a testificar y a cantar y a hacer tantas cosas, y siempre, bienvenido Julanito de tal, que es el adorno del culto, ojalá le quiera entregar ya su corazón al Señor. Y el impío decía, y pasaba otro, y de igual manera, bienvenido don Julanito de tal, el adorno del culto, quiere aceptar a Cristo. Y el impío se sentía muy importante y se sentía muy grande. Terminaba el culto y con la misma arrogancia y con el mismo orgullo se iba, porque lo hacían sentir demasiado importante. Pablo no predicaba de esa manera. Juan el Bautista no predicaba de esa manera. Cuando llegaron los fariseos les dijo, generación de víboras, ¿quién les anunció? ¿Quién vino a decirles que huyan de la ira venidera? Y cuando Pablo predicaba le decía, hagan fruto, decía Juan, digno de arrepentimiento. Y Pablo decía, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y aquel que no cree y aquel que no se arrepiente, lo único que le espera es la condenación. Ese es el verdadero evangelio. Dijo el Señor, no le vamos a dar las perlas a los puercos. ¿Cómo le llamó el Señor a los inconversos? ¿Cómo llamó? Ay, pastor, me está ofendiendo porque sí, te quiero ofender. Sí, me está haciendo sentir mal. Qué bueno que te está sintiendo mal, porque nadie viene a Cristo a menos que sienta que su pecado apesta. Nadie viene a Cristo a menos que sienta que ha hecho lo malo, que ha ofendido a un Dios tan grande, maravilloso, que está en los cielos, que envió a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario. Solo el que llega a ese punto, a sentir que no es su cuerpo el que apesta, sino que es su alma, es su corazón el que hiede terriblemente por tanto pecado, es el que sabe que necesita un Salvador, y el único Salvador es Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Regresemos aquí, por favor. Pedro, después de hacer la pregunta y de escuchar la razón por la cual lo han hecho venir, todavía con recelo, empieza Pedro a dar su primer mensaje, que le vamos a llamar el primer mensaje a los gentiles. Hacía unos años atrás había predicado su primer sermón allá en el día del Pentecostés. ¿Se acuerdan ustedes? Predicó su primer mensaje en el Pentecostés. Y ahora Pedro está predicando su primer mensaje a los gentiles. Por eso es bien importante que veamos los elementos que contiene este mensaje, que los analicemos uno por uno, que yo creo definitivamente que son los elementos que debe tener cualquier mensaje que cualquier persona predica. Ningún mensaje es mensaje a menos que se hable de un Cristo que murió en la cruz del Calvario. Ningún mensaje es mensaje a menos que se hable que Cristo, después de morir en la cruz del Calvario y ser sepultado, no se quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó de los muertos. Pero ahora, comenzando el mensaje de Pedro, ningún mensaje es mensaje a menos que se afirme que el Señor no hace acepción de personas. ¿Me están oyendo? Que el Señor no hace acepción de personas. Cuando usamos la palabra acepción, estamos hablando de parcialidad, de favoritismo. Y lo que vamos a afirmar en esta mañana es que Dios no es parcialista, ni Dios tiene favoritismo para nadie. Yo puse en mis notas, Dios no tiene hijos predilectos.
Dios no tiene hijos favoritos. Hay gente que así se siente, que se siente como que es un hijo favorito de Dios, o como que Dios lo ve de una manera predilecta. Pero Dios a todos nos ve iguales. Hablemos en lenguas o no hablemos en lenguas, levantemos las manos o no levantemos las manos, dancemos o no dancemos, para Dios todos somos iguales. ¿Saben por qué? El punto es sencillo: no todos somos iguales. Hay algunos que son así medio eléctricos, y gloria a Dios por los eléctricos, que se emocionan y que gritan y que se mueven, que aplauden, que saltan. Alabado sea Dios. Pero hay otros que son así, calmadones, y digan aleluya. Sí, aleluya, Señor, sin tanta emoción, pero están alabando al Señor. ¿Me están oyendo? Es decir, Dios va a usar nuestra manera y forma de ser para alabarle y bendecir su santo nombre. Entonces, el problema está que algunas veces uno piensa que Dios lo ve a uno con ojos de favoritismo, con ojos de predilección, y Dios no es así. A Dios no le interesa tu nacionalidad. Así que si crees que Dios te escogió por nacer en México, te equivocaste. Si tú crees que Dios te escogió por haber nacido en Guatemala, te equivocaste. Si tú crees que Dios te escogió por haber nacido en El Salvador, te equivocaste. A Dios no le importa tu nacionalidad. A Dios no le importa si tienes pasaporte de los Estados Unidos o pasaporte de Honduras, que tienes papeles o no tienes papeles, si tienes residencia o no tienes residencia, si la licencia es buena o es chueca. A Dios no le importa. Dios no hace acepción de personas. Ni le importa el color de tus ojos. No le importa el color de tus ojos, ni le importa el color de tu cabello, ni le importa qué tanto pesas o qué tanto mides, si estás atlético, si vas al gimnasio o no vas al gimnasio. A Dios no le importa absolutamente nada de eso. Si eres blanco, si eres moreno, si eres verde, si eres amarillo, a Dios no le importa. Aleluya. Pero hay algo más que te voy a agregar. ¿Sabía usted que no le importa quién eres? Porque hay personas que se sienten muy importantes por quienes son. Es más, hay algunos que son todavía más dunditos, que se creen importantes por el apellido que tienen. Y dicen: no, es que yo soy de los reyes. Es que yo soy... Vaya, eso que dijo el hermano. Entonces se sienten importantes, y por eso nosotros muchas veces, en nuestra ignorancia, le ponemos a nuestros hijos, en vez de Guillermo, le ponemos Stanley. En vez de Cristóbal, le ponemos Christopher. En vez de María, le ponemos Mary. Aleluya. En vez de Cruz, le ponemos Crush. Y por eso allá se llamaba Cruz Naranjo y aquí se llama Oran Crush. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros queremos, y escuchen bien, yo fui profesor de lo que aquí se llama high school en mi país. Por muchos años enseñé filosofía, psicología, y me recuerdo que tenía unos alumnos que un año de diferencia se llevaban nada más. Eran, me parece que dos hermanos y una hermana eran mis alumnos. Y una vez me llamó la atención y platiqué con el papá, porque uno se llamaba Ronald Reagan. Ronald Reagan Hernández, me recuerdo el apellido de él, Ronald Reagan Hernández. Y el otro se llamaba Gerald Ford Hernández, y no estoy bromeando. Y la otra, la muchacha, se llamaba, eran campesinos, eran muy pobres ellos, Margaret Thatcher Hernández. Y un día que teníamos junta con los padres, me llamó la atención y hablé con el papá de ellos y le dije: señor Hernández, tengo una curiosidad, porque usted le ha puesto a sus hijos Gerald Ford, Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Su respuesta fue así, lacónica. Me dijo él: es que como no tengo nada que dejarles,
les estoy dejando un buen nombre. Un buen nombre. Es decir, una persona campesina, y lo vi bien, dije, ay, qué bonito, qué bueno, qué bueno. Pero lo que estoy diciendo es que nosotros muchas veces pensamos que por el tipo de nombre que tenemos, por el apellido que tenemos, aleluya, nosotros valemos. Y a Dios no le importa quién eres. A Dios no le importa si tienes títulos, que eres ingeniero, que eres abogado, que eres el dueño de la gran compañía, o de aquí que allá. A Dios no le interesa. Y no solamente no le interesa eso, tampoco le interesa quién ha sido. A Dios no le importa si ha sido un grandísimo asesino. De hecho, yo sé que aquí tenemos ex asesinos. No se oye, ¿no? Y tenemos ex ladrones. Policías, pues. No dije abogados. Tenemos ex narcotraficantes, ex vendedores de marihuana, ex vendedores de cocaína, ex vendedoras del cuerpo. Sí, pero a Dios no le importó tu pasado. A Dios no le importó que caías en las calles. A Dios no le importó que te emborrachabas todos los fines de semana. Simplemente desde antes que el mundo fuese hecho, Dios te escogió para gozar de esta gran salvación y darle la gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque hoy, cuando usted va para aplicar para un trabajo, lo primero que le piden es su currículum. ¿Qué estudió? No, pues mire, apenas sé medio firmar. No, usted no califica. Es que, mire, yo estuve en la cárcel. No, peor, usted no califica. Usted no califica para ciertos trabajos con solo que ande tatuajes en su cuerpo. A un muchacho hace poco lo despidieron. Pobrecito, el muchacho se estaba rehabilitando. Yo estaba ayudándole a ese muchacho y le estaba dando consejos. Y fue frustrante para él que a la primera vez que él por descuido se quitó la camisa, lo llamaron a la oficina y le dijeron: aquí está tu pago, tú no puedes estar trabajando acá. Dije, wow, qué terrible. Y si el Señor le diera los tatuajes que ese empresario lleva por dentro, no tatuajes visibles, pero grandísimas cosas que están ahí en el corazón. Y por eso yo digo, a Dios tampoco le importa tu apariencia. A Dios lo que le importa es lo que hay en tu corazón. Aleluya, aleluya. ¿Sabes? Tampoco a Dios no le interesa lo que tienes. A las mujeres sí les interesa lo que tienes. Y porque algunos viejitos tontos dicen que pega el que tengo todavía a los 60, porque tengo un cuero de 22 que me anda siguiendo. No, amiguito, lo que anda siguiendo son tus billetes. Te quitan lo que tienes, te dejan en la calle, te quedas sin dinero y te quedas sin mujer. Y luego la que dejaste por ella ya no te recibe. ¿Están aquí todavía? Me extrañaban, ¿verdad? Porque son aquí se les dicen estas verdades. ¿Ah? Está como usted, hermanita, de 40 y feria, y que un muchacho de 20 y algo le anda enamorando. ¿Ah? Y se va como loquita a las tiendas del mall a comprar ropas juvenil. Y de repente aparece con una ropa juvenil y con un peinado juvenil. Eso es lo que ella ha visto, lo que le dejó aquel. Cuando se acabe lo que aquel le dejó, te va a mandar a volar. ¿Me está oyendo? Vaya, pues regresemos acá. Aleluya. Entonces, a Dios no le importa lo que tienes. Y aquí a mí, como pastor de esta iglesia, no me importa lo que tienes. Aquí tú no vales por lo que tienes. Aquí vales nada más por tu alma. ¿Saben ustedes que hay iglesias que a los de buen testimonio
los sientan en sillas especiales. Los que dice, son los pilares de la iglesia. No. Los pilares de la iglesia son los que oran. Los pilares de la iglesia son los que ayunan. Los pilares de la iglesia son los que interceden. Me escribió una persona del Salvador y me dijo: pastor, mi papá solamente lo conoce por las transmisiones de Facebook, pero desde que se dio cuenta de que usted estaba enfermo, desde ese día comenzó en ayuno y no salió del ayuno hasta que anunciaron que usted ya había salido del hospital. ¡Oh, aleluya! Dijo: mi papá es un anciano, pero estuvo todos esos días que usted estuvo en el hospital. Mi papá estaba en ayuno, estaba clamando por usted, estaba orando por usted. No dudo que no solamente fue él, no dudo que hubieron hermanos también aquí de la iglesia local que ayunaron, que oraron, que pidieron, que intercedieron, que gimieron. Entonces la pregunta mía es: si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué nosotros hacemos acepción de personas? ¿Por qué nosotros valoramos a las personas por su apariencia? ¿Por qué nosotros valoramos a las personas por lo que ahora son? Aleluya. ¿Por qué juzgamos a priori? ¿Por qué condenamos a personas sin saber el trasfondo real? ¿Me están oyendo? No deberíamos hacer así. Si el Dios Todopoderoso que está en los cielos no hace acepción de personas, mucho menos nosotros. Me recuerdo de una hermana, hace muchos años, era miembro de la iglesia, y cuando yo en broma le dije: yo creo que mi hijo se va a terminar casando con su hija, y ella me dijo: ni lo quiera el Señor que mi hija se case con un salvadoreño. Así fueron sus palabras. Ni lo quiere. Y el asunto que sabía que la muchacha estaba enamorada de mi hijo, y me dijo: ni lo quiera el Señor que mi hija. A los años me reencuentro a la muchacha. Le digo: ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Ya te casaste? Ya me casé. ¿Y con quién? Con un salvadoreño. Su mamá no quería que se casara con un salvadoreño. No, yo no sé cuál es el problema que tenemos los salvadoreños. Si somos gente muy pacífica. Somos gente de paz. Dejamos que las mujeres nos manden. No somos exigentes. Somos detallistas. Nunca nos acordamos de su cumpleaños ni el día que nos casamos. ¿Qué dijo Pedro hoy? Que el Señor se agrada en toda nación. Ese es un concepto nuevo de Pedro. Hasta este momento, Pedro pensaba que la única nación privilegiada era la nación de Israel, que los ojos del Señor estaban nada más sobre Israel. Inclusive este concepto todavía lo manejan los judíos, de que ellos son la nación especial, la nación de privilegio, la nación única, que no hay más. Y ahora Pedro dice: no, you are wrong. Dios se agrada de toda nación. ¡Gloria a Dios! ¿Qué dice Pedro? Lo único que el Señor requiere y busca es que le teman y que hagan justicia. Que le teman y que hagan justicia. Ahora, cuando hablamos de hacer justicia, no solamente hablamos de ser justo, sino de hacerlo justo. Porque alguien puede ser justo y no hacer lo justo. Pastor, no entiendo lo que está predicando. Déjeme explicárselo. ¿Nosotros somos justos? Yes.
Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra justicia no es propia, sino que es imputada. Nosotros tenemos justicia porque Cristo nos da de su justicia. Por eso es que somos justos, pero no por nosotros mismos, sino por Él. Pero ahora delante de Dios nosotros somos justos. Ahora, si somos justos, ¿por qué hacemos lo injusto? ¿Me están oyendo? Si somos justos, ¿por qué no procuramos hacer lo justo? Porque muchas de nuestras acciones no son justas. Es decir, aquí prácticamente entraríamos con aquel concepto de creer y hacer. Creer y hacer. No basta con creer. Hay que hacer. Es decir, ahora nosotros, cierto que somos salvos, cierto que somos hijos de Dios, cierto que nuestros pecados han sido perdonados, pero no basta con eso. Usted puede ser salvo y no estar haciendo lo que Dios quiere que haga. Así que no basta con creer, hay que hacer. Es decir, llevar a la práctica lo que creemos. De eso estoy hablando en este momento. Dijo Pedro hoy también que Dios envió su palabra primeramente a Israel, y eso es cierto. Dijo el mismo Señor Jesucristo, habla en su palabra que Él había venido a las ovejas de Israel. A las ovejas de Israel, primeramente a las ovejas de Israel. Cuando las ovejas de Israel rechazaron el mensaje, ahora el mensaje vino a nosotros y le damos la gloria a Dios por haber llegado el mensaje a nosotros. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ahora les ha dado potestad de ser llamados los hijos de Dios. Entonces dice Pedro que el Señor vino a predicar el evangelio de la paz primeramente a los israelitas. Déjenme detenerme un segundo. Nadie, absolutamente nadie, puede decir que ha recibido este evangelio de la paz. El evangelio de la paz, si no tiene paz. Pastor, ¿de qué está hablando? Mire, yo solamente le voy a hablar de la experiencia de los evangélicos de mis tiempos. Inmediatamente que alguien se hacía evangélico, se convertía en Señor, esta persona empezaba a ir a buscar con todos los que tenían problemas, en el cantón, en el caserío, en el pueblito, salía a buscar. Mire, don Julano de tal, mire, don Mino, aquí fíjese que el día de ayer el Señor me alcanzó, el día de ayer el Señor entró en mi corazón. Yo sé que tuvimos un pleitecito hace como 2 o 3 años. ¿Se acuerda que nos peleamos por aquellas naranjas que usted se agarró de mi árbol y que yo lo insulté, que lo mandé al diablo? Ahorita vengo a pedirle perdón, quiero pedirle perdón, quiero estar en paz porque ya ahora yo soy evangélico. Y luego me iba por donde la otra señora Julana de tal. Señora, ¿se acuerda que hace tantos años le pedí fiado que me diera un par de sodas y no se las pagué? Ahora vengo a pagárselas, quiero estar en paz. Es decir, el que era evangélico empezaba a arreglar todos los problemas que tenía con la suegra, con la tía, con la cuñada, con el cuñado, con todo mundo, porque ahora él quería tener paz. Ahora no, usted acepta a Cristo y sigue con las mismas broncas y los mismos pleitos. No procura reconciliarse con Dios. Y yo le pregunto a usted hoy, así, frente a frente, cara a cara, si todos nosotros supiéramos que el Señor viene hoy a la noche, a las 12 de la noche, ¿qué hiciéramos en este momento? Díganme, ¿qué hiciéramos? Yo creo que empezaríamos a buscar con todos los que tenemos broncas, con todos los que tenemos problemas, y al que nos debe dinero le diríamos, ¿sabe qué? Ahí le perdono, ahí le perdono, y aquel que nos ofendió lo perdono, y al que hemos ofendido, perdóneme. Empezaríamos a ponernos en paz con todos, porque queremos estar listos a la hora de irnos con el Señor. Así que dice que el Señor vino primero a predicarle a ¿quiénes? A los judíos. Y aquí sí, al César lo del César. La salvación viene de los judíos. La salvación es de los judíos y viene de los judíos. En el encuentro del Señor con la samaritana, el Señor fue claro, específico. Ustedes adoran lo que no saben.
nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, dijo el Señor, viene de los judíos. Alaben a Dios. La salvación viene de los judíos. Por eso es que no hay pueblo más perseguido que los judíos, porque la salvación viene del judío. Ahí nació nuestro Salvador, ahí caminó nuestro Salvador, ahí vivió nuestro Salvador, ahí murió nuestro Salvador, y ahí también resucitó nuestro Salvador. Así que la palabra vino por medio de Jesucristo a los judíos, el Hijo de Dios. Aleluya. Pero cuando Israel rechazó, cuando Israel se opuso a recibir la palabra, entonces el Señor dijo: vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Aleluya. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora Pedro va a declarar algo, llegando a nuestro final, que falta media hora. Dice Pedro: porque Jesús es el Señor de todos. Parece que no entendieron. Jesús es el Señor de todos. Me encanta pensar en esto. Jesús es el Señor allá en los cielos. No hay otro Señor allá en los cielos. Él es el Señor allá en los cielos. Y no solamente es el Señor, es el Señor de señores. El enemigo de nuestras almas, él se considera que es el príncipe de los aires. Que es el príncipe de los aires. Él puede ser el príncipe de los aires, pero el Señor de los aires se llama Jesucristo. Pero no solamente es el Señor arriba, el Señor es Señor aquí en la tierra. ¡Gloria a Dios! Y por eso, aunque el panorama se ve muy oscuro, entenebrecido, ¿qué va a pasar con esta nación si los socialistas, ¿qué diríamos?, de izquierda más severos que pudiera haber tenido esta nación, pudieran llegar a la presidencia? El Señor es el Señor, y el Señor sabe lo que va a permitir y lo que no va a permitir. Aleluya. Es el Señor no solamente arriba, no solamente es el Señor aquí en la tierra, pero es el Señor abajo de la tierra. ¿Quieren alabar a Dios? Él es el Señor. Pero ahora, aplicándolo a lo que Pedro está diciendo, simplemente lo que Pedro está diciendo es: Jesús no solamente es el Señor de los judíos, Jesús no solamente es el Señor de los religiosos, Jesús no solamente es el Señor de cierto grupo selecto de personas. Inclusive, pero una vez en El Salvador, de repente viajaba en taxis para llegar al instituto donde estudiaba teología, y una vez iba hablándole a un taxista del Señor, iba hablándole de Jesucristo, compartiendo el evangelio, y él me dijo: mire, don, me dijo, yo no creo que el Señor a mí me va a condenar. Y le dije: ¿la razón? Porque soy pobre, me dijo. Ah, vaya, le dije. Me dijo: sí, me dijo. Mire, me dijo, me levanto 4 de la mañana a empezar a trabajar durísimo con este animalito, que pago renta para manejarlo. Así que manejo todo el día, me voy a acostar 9 de la noche bien penqueado, medio comido, y luego llego y maltratado, porque al llegar a la casa me maltratan todavía. Me dijo: me levanto el siguiente día, ¿cree usted con esta vida Dios me va a condenar? Pero le digo: pero usted me acaba de decir que usted se echa sus cervezas. Es mi único escape, me dijo, amigo. Las cervezas, nada más un par de cervezas. Y yo le dije: usted no va a ser salvo por ser pobre, como tampoco alguien se va a condenar por ser rico. El que se va a salvar
es porque recibe a Cristo como Señor y Salvador de su alma. Así que Él es el Señor de todos, el Señor de los gentiles, Aleluya. es el Señor de los paganos. Aleluya. ¿Quieren que le diga algo más que lo va a sorprender? Es el Señor de los borrachos, es el Señor de los drogadictos, es el Señor de los pandilleros, porque mientras el telón no se corra, estos tienen oportunidades de ser salvos. Ahora, cuando ya el telón se cierra, ahí sí. Y aún cuando van a parar allá, el diablo no es Señor de ellos. Quieran o no, aunque vean el infierno, Jesús sigue siendo el Señor. Aleluya. Aleluya. Por eso me encanta. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y aunque lo decimos así, créame que no todos pueden decir que Jesús es el Señor. Porque dice que el que puede decir que Jesús es el Señor solamente es por el Espíritu. ¿Usted puede decir que Jesús es el Señor? ¿Puede decir que Jesús es el Señor? No, no me haga así, dígalo. Jesús es el Señor. Aleluya. Aleluya. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay un hecho acá sorprendente. Porque Pedro les dice a los que están ahí con Cornelio que ellos ya sabían algunas cosas acerca de este evangelio. Ya sabían algunas cosas acerca de este evangelio. Dice, como vosotros sabéis lo que se divulgó. Pedro está diciendo, ustedes ya habían oído. Pero ¿se habían hecho qué? Los locos, dijo el hermano, yo lo voy a repetir. Se habían hecho los locos. Habían los mareados, dijo el otro. Vaya, ayúdenme a predicar. Se habían hecho los locos, se habían hecho los mareados, así como muchos que escuchan el evangelio y se hacen los mareados. Algunos porque dicen que estoy muy joven y quiero gozar. Algunos porque dicen tengo un amor que no lo puedo dejar aparte de la que tengo. Que son muchos y muchas que tienen un subvolado extra. La extra. Y como saben que el Señor exige pureza de vida, rectitud de corazón, algunos hacen negocios chuecos. Se traen toda la madera que sobra de la construcción. Se traen todo el alambrado que les sobra a los que trabajan en electricidad. Se llevan las herramientas de los talleres de mecánica. Dicen qué suerte, se le olvidó las llaves al maestro. ¿Por qué no se la va y se la regresa? No se oye. Aleluya. Dice qué suerte la que tuve, encontré unas escaleras aquí a la par del templo. Y otros se encuentran con billetes de 100. Hoy el Señor me bendijo. Y usted no sabe que a lo mejor a una anciana, a un anciano que era lo único que tenía, se le cayó ese billete. Así que, dice Pedro, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Y eso es lo que estoy hoy acá diciendo. Muchos ya escucharon el evangelio y creo que en este tiempo nadie tiene excusa. Porque todos han escuchado el evangelio.
Por eso el Señor dijo: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu sobre aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Porque lo escuchan y no lo hacen. Cuando alguno oye la palabra de Dios y no la entiende, porque está allí con el teléfono, viene el malo, el diablo, que el Señor lo reprenda, y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Esta es la semilla que fue sembrada junto al camino. Voy a terminar. Al fin y al cabo ya no hay bufetes. También Pedro agrega que el Señor predicó esta palabra por toda Galilea, queriendo decir, el Señor no escatimó esfuerzos, recursos ni energía para predicar este evangelio por toda Judea, por toda Galilea. Inclusive leemos el evangelio que en cierta ocasión el Señor fue a Decápolis, cerca de Siria, para predicar el evangelio. Que en otra ocasión fue a Sidón, donde estaba aquella mujer que tenía su hijo y la niña enferma. Es decir, el Señor no escatimó fuerzas ni recursos para ir a anunciar este evangelio. Por eso esta es una iglesia bendecida. Es una iglesia bendecida, porque aquí no se escatiman recursos, y en medio del frío andamos allí en las reuniones, y en medio del calor andamos en las reuniones, y andamos en las casas que algunas veces ni nos quieren mucho, pero predicamos el evangelio de Jesucristo. Voy a terminar, aunque ya no hay tiempo, pero habla él cómo Jesús fue ungido por Dios para hacer el bien y para librar a todos los que tenían las ataduras del diablo. Jesús fue ungido con poder, de una manera especial y única, que nadie ha sido ungido como él, para hacer el bien, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, porque me ha enviado a predicar las buenas nuevas, a anunciar el año agradable del Señor, a darle vista a los ciegos, a los presos, apertura de la cárcel. El único que tiene poder para romper las cadenas, cadenas que atan, cadenas que oprimen, el único que tiene ese poder es nuestro Señor Jesucristo. Quiero que se pongan de pie, por favor. Y este lugar está lleno de la presencia del Espíritu. Yo no sé si usted lo siente, pero la atmósfera está cargada de la presencia del Espíritu de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué no lo adora un segundo? Adórelo, 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 adórelo. Él está aquí y quiere volverlo a hacer. Quiere volver a sanar. Quiere volver a liberar. Él está aquí. Él está aquí. Quiere volverlo a hacer. Aleluya. Quiere volverle a dar vista al ciego. Y quiere volver el Señor a reventar todas esas maldiciones, cadenas, demonios. El Señor quiere hacerlo. Rompa, Padre, con ese saco maldito. Rompa con ese saco maldito que se Señor, tenga misericordia. Que el Señor tenga misericordia. Aleluya. ¿Quieren decir un gloria a Dios en este mediodía? Aleluya. Si alguna persona todavía no tiene a Jesús reinando en su corazón, voy a volver a repetir la palabra: no se haga el mareado. Ya escuchó el evangelio. Venga, corra, abra la puerta y reciba a Jesús como Señor y Salvador de su alma.
Tengo nada más un par de minutos para esperarlo. Así que si usted va a recibir a Jesús, levánteme su mano y dígame: pastor, quiero hoy rendirle mi vida a Jesús. Quiero hoy salir de aquí convertido en hijo de Dios. Quiero salir de aquí comenzando una vida mejor con Cristo. ¿Hay alguien en esta mañana que le diga así al Señor? ¿Hay alguien que se arrepienta de sus pecados, de su maldad, de su iniquidad? ¿Hay alguien que quiere arrepentirse? Quiero orar por usted. Bueno, me hace pensar que todos son hijos de Dios, que todos son salvos. Espero que sí. Tengo un anuncio que darles. El hermano Roberto Ortiz, coordinador de diáconos por más de 20 años acá en la iglesia, un hombre fiel, de buen testimonio y de sabiduría. Hace unos meses, creo que fue en febrero, nuestro hermano Gregorio Villanueva, que era el coordinador juntamente con él, también regresó a México a pasar sus últimos años allá, después de haber servido más de 20 años acá en la iglesia. Y ahora nuestro hermano Roberto Ortiz también ha tomado esa decisión. Y quiero que sepa, hermano Roberto, su esposa, que donde quiera que vayan, nuestro espíritu irá con ellos. Oraremos por ellos y que el Señor los guarde. Pero en esta iglesia nunca recogemos ofrenda para nadie, no lo hacemos prácticamente. Pero siento en mi corazón hacerle llegar una ofrenda al hermano Gregorio Villanueva, más de 20 años coordinador de diácono en la iglesia. Mientras nosotros nos gozábamos aquí, ellos cuidando los carros afuera, abriendo las puertas, dando la bienvenida, y compartir esa ofrenda con el hermano Roberto Ortiz. Así que los diáconos van a venir. No lo haga si va a haber tristeza en su corazón. No lo haga si le va a doler dar. No lo haga. Creo que cuando vamos a pagar los tickets no nos duele. Pero si le va a doler, no lo haga, por favor. Porque Dios bendice nada más al dador alegre. Siéntense un segundo mientras ofrendan. Y voy a presentar un niño y después de esto nos vamos. Dígame un nombre y una Menocal. Ardesia Menocal, en esta mañana como ministro del santo y poderoso evangelio, vengo a presentarte, a dedicarte a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estoy pidiendo que el eterno Dios del cielo te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti paz y tenga de ti siempre misericordia. Amén. Que Dios le bendiga. El Señor los acompañe. Bendiciones a todos.